Una dosis de economía y energía sin política. Presupuesto de Pemex para el 2026. ¿Cómo será el monto del gasto estimado? ¿En qué estado se realizarán las inversiones? ¿Qué porcentaje del presupuesto total se destinará a la inversión? Esto con información de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público del presupuesto 2026, de los análisis realizados por el Centro de Estudios de la Cámara de Diputados y datos de Pemex. Hemos realizado el siguiente análisis. Primero, debemos de entender que Pemex tiene un gasto programado que es asignado dentro del presupuesto para el 2026. Y estos son los recursos que destina la petrolera para sus operaciones e inversiones de proyectos. En donde nos vamos a concentrar son las inversiones presupuestales, que es para que pueda operar la compañía. Y este presupuesto sabemos que es asignado y en el mes de noviembre tiene que estar aprobado este presupuesto para Pemex. Esta es la historia de Pemex entre lo gastado y lo programado y los proyectos de inversión, donde vemos y vamos a analizar solo el 2025 para el 2026. En el 2025 pasó de 199 mil millones de pesos a 240 mil millones de pesos. Entonces, lo que hicimos de acuerdo a la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de acuerdo al cruce de información, observamos que para la parte de los proyectos de inversión que la empresa va a tener para el 2026 y lo que podemos ver en la tabla siguiente, es que el total de la inversión el año pasado eran de 199 mil millones de pesos y este año de 239 mil. Esto quiere decir que va a tener un incremento del 20% respecto a los proyectos de inversión que tiene la empresa del Estado. Entonces, cuando hablamos sobre el rubro de exploración y producción, este pasó de 172 mil millones a 204 mil millones. Esto significa un crecimiento del 19%. Cuando hablamos de procesos industriales, donde están las refinerías, centros petroquímicos y procesadores que se tienen para poder tener un buen funcionamiento de todo el sector de los hidrocarburos, sobre todo de la empresa productiva del Estado, esta pasó de 20 mil millones de pesos a casi a 28 mil millones de pesos. Esto es un incremento casi del 40% del 2025 al 2026. Esto para asegurar un mayor incremento y sobre todo en las refinerías para tener una mayor cantidad de productos petrolíferos y poder aumentar el margen de refinación. La logística y la salvaguardia. Como podemos ver, pasó casi de 6.989 millones de pesos, pasó a 7.195 millones de pesos y esto es un crecimiento del 3%. El diferenciador del 2025 del total de 199 a 239 mil es un incremento del presupuesto de Pemex de 40 mil millones de pesos. Pero hay que considerar los incrementos en el acero, logística, transporte y sobre todo la inflación, que esto pega directamente a los costos y sobre todo vamos a ver un incremento en cuanto a los precios en las licitaciones en función de que ahora se tienen que asegurar las empresas que contraten con Pemex que se pueden tener el dinero suficiente para poder cubrir cualquier costo financiero. ¿Qué es lo que hicimos de acuerdo a los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que podemos ver en la siguiente página, que ustedes pueden ver aquí, y ustedes pueden sacar estos datos aquí donde dice información presupuestal por entidad, en esta parte, en análisis por objeto del gasto, ustedes pueden sacar estos datos metiéndose y bajando este archivo, en donde van a sacar cuáles son los dineros que van a ser invertidos en función de este gasto de 199 y 239. Como ustedes pueden observar en el dato siguiente, en el que estamos viendo en la tablita, podemos observar que los gastos que se van a tener van a estar en función de lo que vimos en la tabla en la página web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Podemos ver que el incremento que se tiene en mayor cantidad es en el estado de Tabasco, que pasará de 116 mil millones de pesos a 130 mil, es decir, un incremento del 12.30%. Esta es la mayor cantidad que se tiene en este rubro que se va a tener para el 2026. Lo tiene el estado de Veracruz de 16 mil a 38 mil millones de pesos. Hemos de recordar que este dinero también está destinado a la exploración y producción, a los procesos industriales y la parte de logística. Hemos de encontrar que se está mejorando y se quiere invertir en la parte de la petroquímica y sobre todo en los rubros de la parte de refinación, en donde se encuentra la refinería en Minatitlán. Entonces, como vemos, en este rubro podemos observar en cada uno de los estados cuánto es la inversión que se realiza y vemos que ya para el año 2026 en algunos estados ya Pemex ya no está realizando inversiones. Y vemos que, por ejemplo,
En el estado de Campeche se mantiene de 47.952 a 47.385, una disminución de 567 millones de pesos. Hemos de recordar que en Campeche, principalmente en el municipio de Ciudad del Carmen, es donde se hace la mayor cantidad de operaciones por parte de Pemex para poder subir el personal para la perforación, producción y todo lo que se tenga en la zona de Campeche. Pero vemos una disminución en cuanto al presupuesto y vemos que en Tamaulipas hay un incremento de 2.000 millones, vemos en Chiapas de 2.600 millones, Oaxaca de 1.437, Hidalgo, donde está la refinería, Ciudad de México, hay una reducción en cuanto al dinero que se invertía en la Ciudad de México, Guanajuato de 806 millones y Nuevo León 989 millones. Esto es como es cada uno de los estados como está, y el mayor afectado, por lo que podemos decir, es el estado de Campeche, que es donde está la sonda de Campeche, y vemos una disminución en la Ciudad de México. Y algunos estados, como hemos platicado, que ya no están en este sentido haciendo inversiones. Entonces, ya cuando vemos la información y vemos la inversión pública, que en el título 60.000 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del archivo que les mostré, aquí vemos que el estado de Tabasco, vemos cómo se está incrementando, el estado de Campeche se mantiene, por así decirlo, en el municipio del Carmen, donde se invierte, en Veracruz hay un gran incremento, Tamaulipas vemos un incremental, Chiapas vemos un incremental, Oaxaca vemos un incremental, Hidalgo vemos un incremental, Guanajuato, y vemos en la parte de Nuevo León. Hemos de recordar que en Tabasco tenemos la refinería de Dos Bocas y se hace la exploración y producción, y tenemos en donde se hace las exportaciones en el puerto de Dos Bocas. En Campeche está la sonda de Campeche, donde la mayoría de las personas suben para la parte de gente, para la parte de producción y exploración en aguas someras. En Veracruz tenemos petroquímica, tenemos refinerías, tenemos logística, tenemos puertos donde se llega combustibles, y en Tamaulipas tenemos centros procesadores de gas y tenemos la producción de gas en ese sentido. En Chiapas tenemos algunos campos que se están y alguna infraestructura, sobre todo de procesamiento de gas. En Oaxaca tenemos lo de la refinería, y en Hidalgo tenemos la refinería, en Guanajuato refinería, en Nuevo León refinería, que estos son los principales estados en donde Pemex hace las inversiones respectivas. Ahora, cuando me voy solo a la parte de exploración y producción, ustedes pueden entrar en esta parte de esta página de aquí, y en la parte de donde están lo del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, ustedes pueden entrar por estados, y por ejemplo vamos a entrar en el estado de Tabasco, y aquí en el estado de Tabasco ustedes pueden ir buscando cuánto es el dinero. Lo importante de esta distribución que se hizo, que es muy importante porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no lo puso en el rubro para poder evaluarlo, pero sí lo hicieron el Centro de Estudios. Aquí pueden observar en cada uno de los campos cuánto es el dinero que se está invirtiendo en el año 2026. Con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del año pasado, pudimos determinar la tabla siguiente. Entonces, la parte de inversión en la parte de exploración y producción el año pasado eran 179.000 millones de pesos, y hoy se incrementó a 204.000 millones. Esto quiere decir que se incrementó en un 14%. En lo que respecta a aguas someras, pasó de 92.000 millones de pesos a 101.000 millones de pesos. Esto significa un incremento del 9%. En la parte terrestre pasó de 86.000 millones a 103.000 millones de pesos. Esto se incrementa con un 20%. Y lo que podemos decir en la parte de aguas profundas, de 528 millones que le pusieron el año pasado, este año ya no tiene ningún dinero, de acuerdo a la información que pudimos observar en la página web del Centro de Estudios de Finanzas de la Cámara de Diputados. Entonces, del total de 179.000 pasó a 204.000 millones, es decir, un incremento de 25.000 millones en la parte de exploración y producción, que significa un 14%. Esto debemos de entenderlo, que este incremento de 25.000 millones está expedito al incremento del acero, el incremento que se tiene de la inflación, y ciertos rubros y de ciertos servicios que se han incrementado, y sobre todo en las nuevas licitaciones hay que observar cuánto es el incremento de los precios en función de las nuevas formas como Pemex hoy en día está pagando, y en donde la mayoría de la deuda de proveedores está en este rubro de exploración y producción. Ahora bien, si ustedes quieren saber la parte de exploración y producción,
cuánto es el dinero que se va a tener por cada uno de los campos, ustedes pueden observar en aguas someras y aquí van a tener los datos de cada campo. Esta primera columna es el año 2025, esta segunda columna es el año 2026. Y ustedes pueden ver para los campos 2025 y 2026. Ya para la parte de terrestres, este es el 2025, este es el año 2026 y lo van a tener en los diferentes campos. Aquí lo importante que tenemos que dejar muy en claro es que en los principales estados donde se hace la inversión tenemos un incremento en el estado de Tabasco, Campeche se mantiene, Veracruz se incrementa, Tamaulipas se incrementa y vemos un incremento, pero principalmente en ciertos rubros específicos como son en la parte de refinerías y en la parte de exploración y producción en algunos campos, como pudimos ver en las gráficas anteriores. De todo esto, lo que tenemos que dejar muy en claro, que el total de la inversión de Pemex se incrementó un 20%, exploración y producción 19%, procesos industriales 40% y logísticas a vanguardia un 3%. Hemos de ver que este dinero, que son los proyectos de inversión que tiene la empresa, que son estos, y los cuales sirven principalmente para la parte de las operaciones y proyectos, incluyendo exploración, extracción, refinación, transformación industrial, logística y proyectos y corporativos, este dinero sirva para poder mantener e incrementar el número de pozos que operen derivado de la contracción que hemos visto en los últimos años, que se han contraído en números que están operando y se necesitan perforar una mayor cantidad de pozos y que se tenga un mayor volumen por cada pozo que se pone a producir, tengamos un mayor incremento, sobre todo en la salida de petrolíferos, tengamos una reactivación de la petroquímica y los centros procesadores de gas puedan tener una mayor cantidad de gas seco con esto para poder disminuir ante posible incremento al año 2030 del gas natural y poder disminuir en un poco las importaciones que se tienen del gas seco de los Estados Unidos. Aquí está el dinero, aquí está el rubro y aquí vemos cómo va a estar en un momento dado Pemex para el año 2026. Espero que la información sirva y gracias.